Hoy Hermes Canarias va a tratar de la problemática que tienen los cooperantes. Y para eso hemos traído y hemos invitado a un amigo de esta casa, que es Manuel Rodríguez Lolo, que estuvo en Guatemala. Esta charla la va a llevar, por eso también lo agradecemos cordialmente, a María Vázquez Lupe y a Paco Pérez, que estuvieron hace aproximadamente unos 20 años en Honduras y Nicaragua. También han sido cooperantes. Francisco Pérez es uno de los de la cooperativa Octubre Rojo y María Lupe es la coordinadora del área local de Izquierda Unida en Telde, y Lolo ya es archiconocido. En nombre de Hermes Canarias, a ti Lolo, a ti Paco y a ti Lupe, te doy las gracias, y cuando quieras pues comenzamos con esta entrevista. Y lo único que sí te preguntaría es ¿cómo fue tu experiencia en Guatemala y por qué eres cooperante? Bueno, mi experiencia de esta visita a Guatemala, que se inició el día 27 de julio pasado, ha sido bastante positiva. Yo creo que se han cubierto los objetivos que llevaba sobradamente. No solamente fue una visita a Guatemala, sino a El Salvador y a Nicaragua también, aunque mi mayor tiempo y mi mayor dedicación estaba con Guatemala, ¿no? En el caso de El Salvador, asistí justo apenas llegar el día 28 a un encuentro en la UCA, en la Universidad Centroamericana, en homenaje a la masacre que se efectuó en el 30 de julio de 1975 contra la Universidad Salvadoreña, donde masacraron a 14 estudiantes y hubieron centenares de heridos, ¿no? Esta masacre fueron producidas por el ejército y la policía y fueron fruto de algo que, si lo miramos históricamente, es absurdo. Y es porque anualmente los estudiantes de la Universidad de El Salvador hacían una parodia ridiculizando al gobierno de El Salvador. Y decidió que en el 75 no lo iban a permitir. Esto se hacía cada día 26 de julio, coincidiendo con el día de Santa Ana en El Salvador, y se bloqueó la universidad, no pudo celebrarse esa parodia, y lo que hicieron los estudiantes, salieron masivamente a la calle el día 30 de julio, y el día 30 de julio, previas advertencias, incluso bombardeando con la ciudad de El Salvador, el gobierno con panfletos advirtiendo que pagarían sus consecuencias. Evidentemente los estudiantes lo pagaron bastante caro, ya que ametrallaron a los estudiantes. Insisto, se produjeron pues 14 muertes y más de 100 heridos y contusionados estudiantes, ¿no? Ese mismo día fueron lavando las calles con detergente para no dejar restos de las masacres, pero hay una actividad importantísima de los estudiantes salvadoreños. Yo creo que se deberían servir de ejemplos a los estudiantes en España también, donde a pesar de incluso del coste de vida no se amedrantan, ¿no? En concreto, en Guatemala, mi trabajo iba dirigido a las comunidades de población en resistencia, en la zona reina, para reforzar un proyecto de autogestión de una turbina que da corriente eléctrica desde hace más de un año y medio aproximadamente, a 4 comunidades de la CPR de la Sierra, ¿no? Es una turbina que fue iniciativa del colectivo Siembra Canaria y que está funcionando y que hoy está siendo motivo de sabotaje por intereses ajenos a Guatemala, por hidroeléctricas, por insurgentes, etcétera, ¿no? Entonces, uno de mis objetivos era reforzar este proyecto, evaluar en qué situación estaba, reforzar a los gestores del proyecto, que son los comités de luz de Unión 31 de Mayo, y por otro lado, buscar apoyos en Guatemala para un modelo energético alternativo como es el que tiene la turbina o el proyecto de luz que se denomina Héroes y Mártires de la Resistencia, en la zona reina del municipio de Uspantán, en Guatemala, ¿no? Esto se ha conseguido, por lo tanto, yo me doy por satisfecho con estos objetivos y por vincular a estas comunidades con otras organizaciones que defienden los mismos fines a nivel nacional y que están en contra de las transnacionales. Lolo,
¿Nos podrías hablar un poquito de la organización de las comunidades? Porque siempre Guatemala se ha caracterizado primero por esa gran población maya que tiene, pero también siempre hemos oído de esa gran organización que suelen tener las comunidades indígenas. Tú que has estado varias veces, ¿nos puedes hablar de las organizaciones? Bueno, la población maya en Guatemala está bastante desestructurada, aunque hay organizaciones mayas que sí tienen una estructura importantísima, ¿no? Digo que están bastante desestructuradas porque después de la invasión americana en el año 54 para tumbar al gobierno de Jacobo Arbenz, pues han habido más de 30 golpes de Estado y cada general ha ido enfrentando a esa diversidad cultural que tiene el pueblo maya. Estamos hablando de 23 comunidades con lengua propia, con características propias, vestimentas propias, las ha ido enfrentando. Y por otro lado, esa falta de estructuración organizativa responde también a que los mayas tienen un vínculo muy fuerte con la tierra. Sin embargo, en Guatemala más del 85% de la tierra está en manos de la oligarquía y de finqueros españoles, guatemaltecos y mexicanos. Por lo tanto, expulsan a los mayas a zonas marginales de poco valor agrario, porque la población maya evidentemente está vinculada sobre todo con el maíz y el frijol. Recuerdo el Hombres de Maíz, el hombre maya está hecho de maíz, está vinculado a la tierra y sin la tierra y sin el maíz ellos no entienden su existencia. Por lo tanto, esa desestructuración es parte del sistema oligárquico de gobierno que tiene Guatemala. Ahora, sí es cierto que hay organizaciones mayas que tienen una organización potente, como son las comunidades de población en resistencia, que organizan a diversas comunidades, entre ellos, por ejemplo, a quichés, a exiles, a quechit, a cachiquires, etc., ¿no? Hay organizaciones dentro, quiero decir, hay pueblos mayas dentro de las comunidades de población en resistencia, quienes fueron capaces de aguantar durante 30 años bombardeos, masacres, bombardeo con napalm, envenenamiento de aguas, incursiones del ejército para masacrar a poblaciones indígenas. Gracias a estas comunidades de población en resistencia, cuando se firmaron los acuerdos de paz en diciembre del 96 en Oslo, estas CPR se sentaron a la mesa de negociación y consiguieron tierras para estas comunidades. Estos sí que están organizados, y más allá de la CPR hay otras organizaciones que después de los acuerdos de paz se han instalado en Guatemala, como es UCUSB, que organiza a todos los pueblos mayas de Mesoamérica. Hablamos del sur de México, de Honduras, de El Salvador y lógicamente la mayoría que está en Guatemala, y que trabajan por la cultura maya, por la defensa de la madre tierra y por la filosofía del buen vivir. Esos sí son organizaciones mayas, insisto, pero que están trabajando por la unidad del pueblo maya. Hay otras organizaciones también como Wakif Kef y otras organizaciones, mujeres mayas, etc. Pero insisto, el pueblo maya en sí está todavía bastante desestructurado, aunque hay organizaciones potentes. Como Siembra Canaria, yo que llegué a Guatemala de la mano de ellos, Siembra Canaria trabaja sobre todo con comunidades de población en resistencia, y ya en los últimos años nos hemos abierto a otras poblaciones, sobre todo de la zona reina, donde hay 82 comunidades de las que hemos hecho un diagnóstico y estamos empezando a trabajar en defensa del territorio, en defensa de los recursos naturales y por un modelo de desarrollo alternativo al desarrollismo de las transnacionales que están entrando en Guatemala. No sé si la compañera... Dentro de estas comunidades, ¿la mujer qué papel tiene? ¿Tiene un papel relevante? ¿Tienen asociaciones propias de mujeres? Y también si participan activamente en las reuniones generales, o están un poquito apartadas. La sociedad maya es una sociedad machista, con una cultura heredada de los conquistadores castellanos, y bien instaurada, aunque hay un rol bien definido, y al menos dentro de las comunidades de población en resistencia hay un respeto al rol de la mujer, y durante el conflicto armado la mujer era una compañera más, decidía y jugaba un papel primordial, pero después de los acuerdos de paz esto se vino un poco abajo y ahora se está retomando. De hecho, dentro de las comunidades de población en resistencia hay una organización de mujeres que se fundó hace apenas 2 años,
que se llama Mujeres, Asociación de Mujeres, la Voz de la Resistencia, así se llama, ¿no? Y cada vez he observado, sobre todo en esta ocasión, una mayor participación incluso en las asambleas de las mujeres que de los hombres. A mí me sorprendió porque esto no era habitual. Tradicionalmente, el colectivo Siembra, cuando trabajaba con estas comunidades para fomentar la participación de la mujer, que es algo que hemos venido cuidando, tenía que hacer primero asambleas con las mujeres, recoger el sentir de la mujer, plasmarlo por escrito, para que luego alguien en representación de las mujeres expresara en las asambleas el sentir de las mujeres, propiamente dicho. En esta última asamblea masiva que hubo dentro de la CPR, precisamente para la defensa de un proyecto eléctrico, hubo más participación de la mujer sin necesidad de hacer asambleas previas. Yo creo que dentro de ahí ha jugado un papel importante, evidentemente, el trabajo de género que ha hecho Siembra, pero también la Asociación de Mujeres, la Voz de la Resistencia, que se ha creado dentro de las comunidades de población en resistencia. Por lo tanto, eso está cambiando, y también otras organizaciones como las que antes mencioné también están desarrollando una importante labor por los derechos de la mujer dentro de las comunidades mayas. Mira, en relación con esto, hay personas blancas dentro de las comunidades indígenas. ¿Se ha integrado alguna persona que no sea indígena a estas comunidades o no, o está muy cerrado en ese tema? Y también si hay matrimonios mixtos en esas comunidades que tú conoces. Sí, bueno, Guatemala es un país donde los blancos son el 5%, donde hay un 5% de población negra, garífuna, que vive en Livingston fundamentalmente, donde cerca del 70% es población maya pura, y donde en torno a un 20% hay una población que se llama ladina, que son mezclas de mayas, a veces con blancos, o de mayas que han renunciado a su cultura porque quieren imitar la cultura occidental, renunciando a los valores preciosos que tienen tanta diversidad cultural. Todo esto es por una denigración que la cultura castellana y la cultura occidental tienen sobre la cultura maya, porque no valoran en sí esa riqueza, ¿no? Por lo tanto, ese mestizaje de blancos con mayas no se da en las comunidades, entre otras cosas porque hay una situación de racismo hacia la mayoría absoluta de población maya que tiene Guatemala. Hay un desprecio a lo indígena, hay un desprecio a esa diversidad tan grande, insisto, impuesto por el gobierno oligarca, donde en los medios de comunicación nunca observarás un locutor ni una publicidad donde haya un maya, ni tan siquiera haciendo una publicidad. Hay un 5% de población blanca y son cortitos de vistas porque el 95% es población que no es blanca. Sin embargo, son incapaces de aceptar la imagen maya en las pantallas. Esto puede decir de sí el racismo que hay del gobierno minoritario de los blancos contra las comunidades indígenas, y esto también explica las masacres de los pueblos indígenas para beneficio de los intereses de una minoría blanca, ¿no? Y de transnacionales, ¿no? En relación con el mestizaje que sí se dan dentro de las comunidades entre distintas comunidades, por ejemplo, es muy habitual que dentro de las comunidades de población en resistencia de la sierra, dentro de una comunidad, por ejemplo, de San Antonio, que dice que son ixiles, sin embargo los ixiles, perdón, que son quichés, sin embargo los hombres quichés se casan con mujeres ixiles. Sin embargo, en Unión 31 de Mayo, que son más ixiles, se suelen casar con mujeres quichés. O sea, esta mezcla entre comunidades mayas sí se da. Sin embargo, no sé ni de un solo caso dentro de la CPR donde haya un matrimonio de un blanco con un maya. Sin embargo, sí que dentro de las comunidades mayas se han instalado algunos blancos, en este caso para defender intereses ajenos a las comunidades, como son evangélicos. En este caso, hablo de San Antonio, dentro de estas comunidades de la CPR, donde hay un evangelista que se ha instalado para utilizar un instituto básico, utilizar las necesidades de la población para hacer negocio con ella, y por otro lado se ha instalado de tal manera que obedece a una estrategia a medio y largo plazo para ir desideologizando a estas comunidades, despreciar los valores mayas, anular las lenguas madres, porque en ese instituto no se dan ni lenguas mayas
que son obligadas en Guatemala solamente se da castellano e inglés. Y por otro lado, esos valores que predican, ya hemos visto que después de más de una década han salido algunos maestros de ese instituto básico que gerenta un evangélico yanqui, en este caso, para instalarse en comunidades vecinas e impartir la cultura que ha recibido de estos evangelistas o de estos gringos, ¿no? Esos casos sí se dan, pero insisto, porque son implantaciones de intereses ajenos a las comunidades con la finalidad de ir desestructurando o desmantelando las organizaciones propias de indígenas. Lolo, antes hablaste un poquito del proyecto, hablaste algo, y me interesaría que hablases un poquito más ampliamente de este proyecto, el proyecto en concreto, hablaste de unas turbinas, de una distribución eléctrica, de generadores eléctricos, y digamos, ¿cómo nace esa necesidad o cómo te llega a ti ese proyecto? ¿Cómo la contraparte, digamos, que es las comunidades estas indígenas, que en un momento llegó a siembra? Si nos podías hablar algo de cómo nace este proyecto. Bueno, el proyecto nace a través del acompañamiento internacional, acompañamiento que tuvieron estas comunidades en plena guerra. O sea, hay compañeros de Siembra Canaria que estuvieron acompañando a las comunidades CPR de la Sierra, comunidades de población en resistencia de la Sierra, en los últimos años del conflicto y que incluso quedaron cercados durante años junto con las comunidades mayas. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, nos replanteamos cuál iba a ser el papel del acompañamiento internacional. Y la salida, la respuesta nos la dieron las propias comunidades mayas, pidiéndonos que después de tantos años ellos no sabían moverse y que querían también acompañamiento técnico y político para un modelo de desarrollo que ellos necesitaban, porque llegaron muy pobres, pobrísimos, más que pobres, en una situación extrema, y entonces entendimos inmediatamente que ellos durante el conflicto estaban luchando por un modelo de sociedad y por un proyecto que no era el proyecto occidental y que por lo tanto ese acompañamiento que nos pedían después de los acuerdos de paz tenía razón de ser en respaldar proyectos que ellos demandaban. Entre ellos, y elaborado por Siembra Canaria, fue el proyecto para generar electricidad para estas comunidades, para el desarrollo de estas comunidades, electricidad que no llegaba a toda esta zona de Sierra Madre, ni llega, más de 82 comunidades dentro de la zona reina no tienen luz eléctrica, sin embargo pasan por ahí tendidos de alta tensión, autopistas de la electricidad que ellos le llaman, camino a México, al sur de México, donde hay un polo de desarrollo industrial para frenar las oleadas de migrantes de toda América Latina hacia Estados Unidos, donde la energía de estas empresas la venden más cara. Entre estas empresas tienen un predominio en las zonas rurales Unión Fenosa, empresa española. Ellos apenas pronuncian la P, la F y le llaman Unión Penosa, con acierto, porque es de pena las políticas que esta compañía o sus filiales están aplicando en Guatemala, incluyendo crímenes contra dirigentes indígenas que se oponen a las hidroeléctricas. Por lo tanto, el proyecto de hidroeléctrica comunitaria que presentó Siembra a estas comunidades, que fue discutido los pros, los contras y la gestión de este proyecto en las comunidades, fue bien acogido y responde a un modelo de desarrollo autogestionario y respetable con el entorno. En las comunidades en las que nosotros vamos pasan ríos, es una zona rica en ríos, en este caso en agua, y que tiene un potencial inmenso. Y por eso las hidroeléctricas también se disputan en intereses encontrados con las comunidades, los recursos que hay en esta zona. Entonces, nosotros hicimos el proyecto, en las distintas asambleas lo discutimos con estas comunidades, vieron positivo, ellos pusieron el trabajo comunitario, se abrió, se estudió en qué río era mejor, porque pasaban 2 ríos por estas comunidades, se hizo un diseño del modelo, se construyó un canal de más de 3 kilómetros de largo, se hizo en la boca toma para tomar el agua del río, a lo largo de todo este canal, hasta un depósito regulador, desde el depósito regulador una caída que a mover una turbina. Todo este proyecto ha costado unos 10 años, porque la financiación ha sido una financiación humilde, con algunas aportaciones de municipios de nuestra isla, pero también con aportes directos
de los miembros de Siembra que de sus salarios han hecho aportaciones individuales, y también gente de Siembra y algún que otro colectivo a título individual se ha aportado. Insisto, la recaudación para este proyecto ha sido difícil, pero también el sabotaje, sobre todo cuando se veía ya el final del proyecto y que iba a generar electricidad, se empezó a despertar un interés en las comunidades vecinas que querían también turbina comunitaria. Como este despertar por el desarrollo que no le ofrecían las multinacionales ni las instituciones guatemaltecas ha sido unánime en toda la zona reina, en las 82 comunidades, a su vez ha despertado a la fiera. Me refiero a las empresas hidroeléctricas que han intentado dividir a las comunidades. De hecho, a las comunidades a las que vamos, que se llaman Unión 31 de Mayo, ahora dentro de ellas hay 4 comunidades con representantes institucionales, me refiero a alcaldes auxiliares que representan a las instituciones oficiales, que no representan a las estructuras tradicionales de los pueblos mayas, sino han logrado dividir a las comunidades precisamente para boicotear este proyecto de luz y para facilitar la instalación de hidroeléctricas y de minería en la zona. Sin embargo, hay una lucha encarnizada entre pueblos indígenas y transnacionales apoyadas por el gobierno de Guatemala y por gente que ha traicionado a las comunidades y se ha puesto al servicio de las transnacionales, como ellos llaman, vendiendo su culo a saber a qué precio, ¿no? Porque lamentablemente hay antiguos dirigentes que incluso arriesgaron su vida por un modelo determinado y ahora, después de los acuerdos de paz, han vendido su culo a las transnacionales y están generando situaciones de violencia dentro de las comunidades para sabotear un proyecto que lleva funcionando más de año y medio, por el cual las comunidades o cada familia paga solo 20 quetzales, es el equivalente a 2 euros al mes, para mantener el proyecto. Ellos son propietarios del proyecto, pero también la gestionan. Hemos formado a gente que se han hecho cargo del proyecto. Hay electricistas que pagan, 6 electricistas que pagan estas comunidades, y a su vez dejan un pequeño depósito para cualquier contingente que surja. El proyecto está funcionando a pleno rendimiento. Mi trabajo ahí también ha sido para mejorar un poco, redistribuir las líneas, porque es una turbina trifásica, porque hay poblaciones más grandes que otras, redistribuirla y ver los puntos débiles del proyecto que se han ido subsanando. Y a la vez vincular a estas comunidades con otras organizaciones que defienden, de Guatemala, que defienden un modelo de desarrollo alternativo, sobre todo para que no aíslen a este proyecto eléctrico de un modelo de desarrollo alternativo que quieren muchas organizaciones mayas y otros colectivos de Guatemala. Ese ha sido mi papel ahí, y esa es la historia del proyecto a grandes rasgos, ¿no? Tiene muchísimos matices, porque han habido injerencias y ha habido intentos de entrar al proyecto precisamente por la escasez de recursos financieros, de intereses transnacionales, incluso de grupos que financian el armamento americano, me refiero de empresas de armamento americano para financiar nuestro proyecto, pero no hemos dado cuenta de ellos y no hemos permitido esa situación. O sea, ahora mismo, ¿cuántas familias pueden estar beneficiándose de este proyecto? Ahí en torno, más de 600 familias se están beneficiando del proyecto eléctrico. Insisto, es un proyecto eléctrico humilde, aunque está preparado para generar 4 veces más energía de la que genera esta turbina, pero nuestra capacidad económica llegó a una turbina que da electricidad. Se ha hecho el cálculo para que cada familia pueda tener 4 o 5 focos de bajo consumo y para que puedan tener un par de tomas de corriente. Lo que pasa es que aquellos saboteadores están utilizando la energía incluso para poner calentadores eléctricos y están poniendo en riesgo la propia turbina, porque si se sobrecarga, evidentemente no va a dar electricidad para todas las comunidades, y si no se respetan los acuerdos para los que fue diseñado dicho proyecto, evidentemente terminarán por sabotear técnicamente a la turbina, aunque hay proyectos para instalar 2 turbinas del doble de potencia que resolvería estos problemas. Pero insisto, esto sí se resuelven los problemas internos. Es posible que colectivos como Madre Selva de Guatemala contribuyan a mejorar estos proyectos, este proyecto en concreto y otros que hay para la zona. ¿Y por qué crees tú que estas multinacionales se sienten tan hostiles o están tan hostiles con estos proyectos, que son, en definitiva, comparados con estas grandes hidroeléctricas, son pequeñitos proyectos? No sé, si pienso que a lo mejor puede ser el mal ejemplo, entre comillas, que pueden dar estos proyectos. Más que el mal ejemplo, lo que hay detrás, insisto, es que al empoderarse estas comunidades,
al tener soberanía energética, si se llega a desarrollar este modelo, no necesitan de las transnacionales que lo que han ido a expoliar su suelo, a expoliar sus ríos, a contaminar sus ríos, a contener sus ríos y acabar con la flora y la fauna de los ríos, y a expulsar comunidades de las zonas que estaban donde vivían antes y que ahora están ocupadas por las represas, y sin embargo no tienen ningún beneficio, como bien dije antes, porque en toda esta zona, desgraciadamente, son tan egoístas y tan míseras las hidroeléctricas, entre ellas Unión Fenosa, que no son incapaces de dejar algún beneficio, electricidad en concreta, para el desarrollo de estas comunidades, porque son comunidades pobres que no pueden pagar 300, 400 o 500 quetzales. Estamos hablando de 30 euros, 40 o 50 euros, que es lo que cobran a una familia normal, por ejemplo, en Nevax, o en Uspantán, o en Quiché. Estamos hablando de lo que cobran estas eléctricas. Mientras que en nuestro proyecto solo pagan 20 quetzales, 2 euros al mes. Evidentemente, ellos saben, cuando controlen esa energía y se mejoren estos proyectos, que lo que están haciendo las hidroeléctricas es enriquecerse con los recursos propios y no precisamente atender las necesidades de la población. Y por otro lado, cuando estas comunidades se sientan con soberanía energética y sepan que vienen transnacionales a esquilmar sus recursos, no van a dejar pasar por su territorio los tendidos de alta tensión y no van a permitir, sobre todo porque en Guatemala hay un fenómeno que recoge el convenio 169 de la OIT y también la Declaración de Derechos Humanos, que son los derechos de los pueblos indígenas, hacer lo que llaman consulta de buena fe. Y en Guatemala se han hecho más de 80 consultas de buena fe y todas las han perdido las hidroeléctricas y las minerías. Y entonces quieren combatir eso. La hostilidad que hay de las hidroeléctricas a este modelo de proyectos es porque si se empoderan la población y llegan a tener soberanía energética, tienen todavía más razones para luchar contra el expolio de los recursos naturales del suelo en Guatemala. Ahí está el quid de la cuestión. Y por otro lado, porque la propiedad comunal de estas tierras es sacrosanta, o la propiedad privada, en este caso en Guatemala, por ese predominio del 85% de la tierra en manos de los finqueros o de propietarios privados, que no permiten injerencias del Estado dentro de la propiedad privada. Entonces, ellos saben que estas comunidades, aunque sean propiedades comunales, a tener solo una escritura, si logran dividirla es posible que logren permiso de paso. Si no las dividen es imposible que pasen, salvo que se vuelvan a saltar todos los derechos humanos, los derechos constitucionales de Guatemala, que es lo que está haciendo hoy en día el gobierno encabezado por el presidente antes general Otto Pérez Molina, acusado también de crímenes de lesa humanidad contra las poblaciones mayas. En relación con esto, ¿cómo está el tema de la defensa de la memoria histórica en Guatemala? Bueno, la situación de la memoria histórica está tremendamente delicada. El pueblo maya ha sido exterminado, lo dice el informe final de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 18 tomos emitidos, más la Comisión de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 3 tomos, donde se recogen testimonios de masacres, sobre todo en la selva de Liscán y en Quiché, en todo el país, pero sobre todo en esa zona, y que le costó la vida a Monseñor Gerardi porque se atrevió a recoger en esos testimonios los responsables de estas masacres. Entonces, evidentemente, la ONU pedía en los acuerdos de paz justicia, resarcimiento y la memoria histórica. Todas estas poblaciones, especialmente la CPR, hay también otras organizaciones, Hijos, por ejemplo, son hijos de las víctimas, o Conavigua, la Coordinadora de Viudas de Guatemala, y otras organizaciones, no solamente guatemaltecas, sino internacionales, que están pidiendo justicia. Debo recordar que incluso la Embajada de España en el año 81 fue quemada por órdenes del general Ríos Montt, con muchos indígenas dentro y el personal diplomático, solo escapó el embajador. O sea, hay crímenes importantísimos de los que son responsables, entre ellos Ríos Montt, que culminó el juicio en marzo de este año, pero se anuló por unas cuestiones de procedimiento. Entonces ha surgido un fenómeno en Guatemala del que Siembra quiere hacer una denuncia internacional, pero yo quiero elevar también esa denuncia para que nuestros diputados, los de Izquierda Unida
los eleva al Parlamento de Europa y al Parlamento de España, y otras organizaciones de izquierda y sindicatos también eleven esta denuncia, porque hay atentados contra los derechos humanos en Guatemala y porque se está remilitarizando otra vez la sociedad guatemalteca. De hecho, han habido 2 estados de sitio en estos en año y medio aproximadamente, 2 estados de sitio. El segundo, que se declaró en el 1 de mayo de este año, estuvo 30 días militarizado el departamento de Zacapa, con más de 8.000 efectivos, con helicópteros, con tanquetas, etcétera, sin haber pasado por el Parlamento la autorización de estado de sitio. Y que ha dejado en la zona Cinca, donde no habían antecedentes de intervenciones militares, ha dejado un destacamento, precisamente porque hay empresas mineras, la mina de San Rafael, vinculada a empresas canadienses, ¿no? Insisto, donde hay recursos mineros, ahí hay una presencia importante militar. Por lo tanto, se está volviendo a la situación que la memoria histórica ha querido denunciar, de violencia, de utilización en este caso del Ejército, la Policía Nacional y el gobierno y las instituciones del Estado para volver a reprimir, criminalizar a la población y hacer crímenes selectivos contra dirigentes campesinos que se oponen precisamente a esta situación. Por lo tanto, la situación de la memoria histórica hoy es tremendamente delicada. De hecho, se ha constituido en Guatemala una asociación antiterrorista compuesta por antiguos militares y encabezada por uno de los hijos de estos militares, que ha publicitado en televisión, en prensa escrita, incluyendo fotos y señalamientos a montones de compañeros defensores de los derechos humanos en Guatemala, e incluso representantes institucionales y de estados, embajadores como el de Noruega o la Iglesia Noruega, etcétera, etcétera, a ActionAid. Hablamos de más de 100 instituciones guatemaltecas internacionales inculpándole de terrorismo y acusándole de crímenes. O sea, esta asociación lo que hace es criminalizar a la víctima en este caso, convertir a la víctima en criminal y al criminal en víctima, para intentar justificar la suspensión de los juicios o presionar sobre las instituciones judiciales y sobre el Estado para suspender los juicios que con motivo de la memoria histórica se vienen celebrando en Guatemala. En este sentido, ha habido una denuncia de todos estos colectivos guatemaltecos y defensores de los derechos humanos a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, y la Procuraduría se pronunció justo el día 20 de agosto con un informe importantísimo diciendo que sí están violentados los derechos humanos de estos defensores de los derechos humanos, valga la redundancia, en Guatemala, pero también que se está violentando incluso autoridades internacionales que exigen el cumplimiento de los acuerdos que hubieron en Oslo con motivo de los acuerdos de paz en Guatemala en el 96. Por lo tanto, los compañeros que exigen el resarcimiento, que exigen justicia histórica y castigo para los que cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población indígena maya, están en una situación delicada, y donde el gobierno de Guatemala, encabezado por un general también acusado de crímenes contra la humanidad, permite impunidad absoluta contra esos criminales que han cometido delitos recientes contra dirigentes mayas, mientras sí son muy efectivos a la hora de denunciar y detener a dirigentes campesinos por defender las consultas de buena fe, por ejemplo, o por oponerse a las hidroeléctricas, a la minería a cielo abierto. En ese aspecto hay una situación delicada y se necesita una denuncia internacional y una exigencia al gobierno de Guatemala para que cumpla con los compromisos internacionales, y para que España, en este caso, y los países europeos no permitan que se sigan cometiendo crímenes contra dirigentes mayas y contra otros dirigentes que exigen el cumplimiento de los derechos humanos en Guatemala. Sí. Ya que has nombrado el papel de España, ¿podrías extender un poquito más? ¿Qué papel está jugando ahora mismo España en todo esto? Porque antes estabas hablando hidroeléctrica española, hay alguna de participación también de minería. Ahora, ¿qué papel está jugando ahora mismo España en este conflicto que estás hablando? Bueno, en este conflicto España viene jugando el gobierno de España, la monarquía española, los empresarios españoles,
y la banca española vienen jugando un papel de respaldo a los intereses de las multinacionales españolas. Y les importa muy poco los derechos humanos en Guatemala. De hecho, voy a comentar una situación que se dio exactamente el día 21 de enero de este año, a requerimiento de las organizaciones mayas del departamento de Huehuetenango, donde está la hidroeléctrica en Santa Cruz de Varilla, donde está la hidroeléctrica Santa Cruz, de cuyo titular, que es titular un español, me van a permitir, Luis Castro Valdivieso, uno de los principales accionistas de Unión Fenosa, pero que allí entiendo que es una sucursal de dicha empresa, ¿no? Decía que el día 21, a petición de defensores de derechos humanos en Santa Cruz de Varilla, fue una misión española de 5 diplomáticos a verificar la situación de los derechos humanos a requerimiento de estas comunidades, ya que hubo un asesinato contra un dirigente campesino cometido por el jefe de seguridad de Hidro Santa Cruz, y además se baleó y han estado en una situación muy grave a 2 compañeros dirigentes más de Santa Cruz de Varilla, también por miembros de seguridad de esta empresa. Entonces, debido a ello se declaró el año pasado un estado de sitio en Santa Cruz de Varilla y estuvo presente el presidente del gobierno de Guatemala, Otto Pérez Medina, para defender los intereses de la hidroeléctrica. Y precisamente esos 5 diplomáticos, había un diputado español, me van a permitir que diga el nombre de ese diputado español, Dionisio García Carnero, diputado del Partido Popular por Castilla y León, y a su vez es miembro elegido, en este caso, responsable de asuntos iberoamericanos, y que fue el día 21 con esa misión para ver la situación de los derechos humanos, era el objetivo de esta misión, y sin embargo llegó 4 horas tarde, llegó después de mediodía a esta reunión, pero previamente se había reunido con la empresa Hidro Santa Cruz. Y cuando llegó a la reunión, interrumpió, según los presentes, según compañeros que estuvieron presentes, interrumpió la reunión, rompió con la agenda que había en la reunión, solo para criminalizar a un periodista que había denunciado el papel, en este caso, de la empresa española que está detrás de esta situación. Y utilizó los argumentos que utiliza Hidro Santa Cruz para demonizar, diciendo que no se había hecho consulta de buena fe, que solamente era contra las mineras, que solo era una minoría, cuando resulta que el 99% de la consulta popular fue ganada por la población en contra de las hidroeléctricas, y diciendo que los que habían cometido crímenes y no eran respetuosos con las normas eran la población indígena, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que este señor, igual que las instituciones españolas, las nombradas y otras más, lo que hacen es cabeza de puente para la introducción de las multinacionales españolas y europeas en Guatemala para el expolio de los recursos, sin importarles las condiciones en las que hacen ese expolio de los recursos naturales en Guatemala. Ya digo que son responsables incluso de crímenes de asesinato que las instituciones guatemaltecas no han sido capaces de investigar, no han querido investigar, eso lo digo yo, porque, insisto, son muy eficientes para detener a dirigentes indígenas, sin embargo, no han detenido a los responsables de estos crímenes que han provocado estos crímenes. El papel, por lo tanto, de las instituciones españolas, insisto, es introducir a las multinacionales españolas. Nuestro rey ha encabezado muchas misiones hacia América Latina, incluida la cúpula empresarial, sencillamente para la introducción de las empresas en la instalación. Pero nunca ha llevado a cabo una misión para ver la situación de los derechos humanos en Latinoamérica y especialmente en Centroamérica. ¿Qué podemos pedir de Rajoy, implicado en casos de corrupción, de compra de voluntades y de recibo de estas empresas y de otras tantas de su partido para financiar estas campañas? Están agarrados, están manchadas de sangre sus manos al tolerar esta situación y no denunciar los crímenes o las condiciones en las que las empresas españolas están explotando a los pueblos iberoamericanos. Ese es el papel que están jugando las empresas españolas en Latinoamérica, especialmente en Guatemala. No sé si la compañera
¿a nivel nacional hay algún partido que defienda a estas comunidades indígenas y todos estos atropellos que están sufriendo, aunque sea en la oposición, o si están en el Parlamento o no están en el Parlamento, pero hay algún grupo político formado como tal, o no, ni siquiera dejan, porque sabemos que hay tanta represión que a veces no dejan ni siquiera que se formen? El problema es que hay un desconocimiento importantísimo de las organizaciones políticas y de la propia sociedad española por un vacío mediático de los medios de comunicación masivos que respondan a los intereses de estas empresas que incluso denunciamos. Por lo tanto, hay un desconocimiento importante de lo que pasa en estos pueblos, sobre todo en los pueblos de Centroamérica. Sí hay un gran conocimiento de lo que pasa en pueblos que están dando salidas alternativas, como es Venezuela, como es Bolivia, como es Ecuador, como puede ser Nicaragua, etc. Pero claro, se tergiversa. Los medios lo saben, se está al día, pero hay una tergiversación. Sin embargo, hay una omisión de la situación de dictadura del mercado a las que han puesto exdictadores como Otto Pérez Medina para defender los intereses de la transnacional, los intereses de la oligarquía de Guatemala. En España, que yo tenga conocimiento, en el Parlamento de Galicia sí hubo una denuncia del BNG de la situación de Santa Cruz de Varilla y que fue apoyado por Izquierda Unida, en el grupo de Izquierda Unida en Galicia, ¿no? Por la Izquierda Plural en Galicia. Y también soy consciente de que estuvo Joan Josep Nuet de Izquierda Unida entre los diputados que fueron el día 21 de enero del presente año a recoger esa denuncia contra los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos de Guatemala y de las comunidades indígenas. Pero desde aquí he adquirido un compromiso con las comunidades en las que he trabajado y con otras organizaciones guatemaltecas para elevar esta denuncia en la medida de mis posibilidades y de las organizaciones en las que estoy a los máximos niveles. No solamente a través de la sociedad canaria, los sindicatos canarios, sino a través de los sindicatos del Estado, sindicatos europeos, el Parlamento de España y Parlamento Europeo, donde tienen presencia diputados que a mí me representan. Intentaremos que esta denuncia sea lo más amplia posible, porque lo que hay detrás, insisto, es la defensa de los derechos humanos en Guatemala y la defensa de modelos alternativos y de personas concretas, dirigentes mayas de las comunidades que tienen modelos alternativos y que se oponen, insisto, a ese expolio al que se está sometiendo a los pueblos de Latinoamérica. A eso me he comprometido en una de mis misiones durante los próximos meses para elevar iniciativas, tanto primero con los compañeros de siembra, con los que me reuniré mañana sábado día 7, y luego con mis organizaciones políticas, sindicales y con otros colectivos. A eso me he comprometido y estoy dispuesto a entregar el tiempo necesario para que ese conocimiento de lo que pasa, sobre todo en Guatemala, sea cada vez más presente en la sociedad española y en la sociedad europea. Lolo, antes dijiste de, digamos, el repunte que está teniendo de nuevo, peligroso y además preocupante, muy preocupante, la militarización a través de Guatemala. ¿A qué se debe esto? ¿A qué crees tú pues bueno, está en la memoria muy cercana el golpe de Estado en Honduras, un país también centroamericano? ¿Por qué crees tú que ahora mismo qué preocupación es la que le mueve a un gobierno como el de Guatemala y a unas fuerzas armadas como la de Guatemala para decir, bueno, esto hay que controlarlo de esta forma? ¿Cuál nos podrías decir algo de esto? Está claro, ¿no? Porque esas situaciones de... Bueno, yo observé militarización incluso en la propia ciudad de Guatemala, donde hay distritos completos bajo control militar. Por ejemplo, hablo de la zona del Tesoro Chico en Guatemala, en la zona Mixco de Ciudad de Guatemala. Yo fui a hacer una visita a conocidos en esta zona y me encuentro que estuve en 2011 y hice una visita normal, pues atravesaba unas manzanas, un parque y entraba por las calles de forma normal, porque era una zona periférica, ¿no? Pero en esta ocasión hablo zona de Mixco, el barrio del Tesoro Chico. Habían 2 controles militares con barreras incluidas y no se podía entrar sin previa identificación ni salir sin identificación previa. Pues sí hay distintos distritos en la zona, en Ciudad de Guatemala. O sea, es indiscutible que hay una militarización de las zonas urbanas, pero también es indiscutible que hay una militarización
de las zonas rurales, especialmente donde hay recursos mineros e hidroeléctricos. Vuelvo a recordar, en este caso el estado de sitio que se dio el 1 de enero a las 2 de la madrugada, declaran estado de sitio en Jalapa. En Jalapa, en Santa Rosa, hay una gran mina que se llama San Rafael, que pertenece, es una sucursal de una mina de oro, oro, zinc y plata canadiense, ¿no? Y donde la población ya había manifestado con un 94 y pico % de votos emitidos, votos secretos de adultos, en contra de la mina de San Rafael. Entonces, evidentemente, ahí también se han dado crímenes, se han dado asesinatos vinculados a esta empresa, también con absoluta impunidad, no se han descubierto, no se ha investigado quiénes son, y sin embargo se ha establecido un estado de sitio y se ha dejado por primera vez en territorio Xinca, en Jalapa, destacamentos militares donde no había antecedentes. Por lo tanto, la militarización del país va vinculada al expolio de los recursos naturales de Guatemala y se militariza aquellas zonas donde hay recursos y hay resistencia de las poblaciones originales de esos pueblos, resistencia a que se produzca el expolio, a que envenene sus aguas, porque la mina de San Rafael está envenenando los ríos y el subsuelo al utilizar sustancias tóxicas para la extracción de oro, plata y zinc, y por lo tanto la militarización está vinculada, insiste, a intereses transnacionales. No hay una situación de agresión al Estado. Hay una situación de agresión a los derechos humanos. Sin embargo, la Policía Nacional Armada, en este caso, no interviene, a pesar del requerimiento de la población para el esclarecimiento de estos asesinatos vinculados, porque son asesinatos selectivos a dirigentes de estos pueblos. Por lo tanto, está más que claro que la militarización responde a intereses transnacionales. De hecho, el Parlamento en el mes de agosto estaba pidiendo un incremento del presupuesto militar para adquisición de más armamento para el ejército, armamento que va destinado a reprimir a la propia población y al control. Sobre todo hay un servicio de inteligencia extraordinario formado por los israelíes, el mejor servicio de inteligencia de Centroamérica, está en Guatemala y tienen perfectamente identificada a la población. Y todo eso está al servicio, insisto, del Estado, que está representado por la oligarquía, ese 5% de población blanca, y que responde a intereses, insisto, ajenos a la inmensa mayoría de la población. Un Estado sobradamente rico en recursos agrarios, eléctricos, pesqueros, turísticos, mineros, etcétera, y que sin embargo tenga la inmensa mayoría de la población empobrecida, no empobrecida, en una situación casi de miseria extrema, donde sigue habiendo malnutrición y carencias de todo tipo, porque sus representantes, el gobierno, lo único que hace es facilitar el expolio de esos recursos a cambio de regalías para su enriquecimiento propio. Insisto, porque es un gobierno que se presta a la corrupción política, y económica, No sé si la compañera tiene alguna pregunta más. No, mira, yo sí tenía algo más que preguntar. ¿Qué ha significado para ti? Vamos a ver, tú has tenido ya varios viajes a Centroamérica. Tú has sido siempre un dirigente, un luchador, has sido una persona de estado siempre en la lucha social, en la lucha reivindicativa. Estábamos siempre en esa faceta tuya. ¿En qué te ha aportado Guatemala? ¿Qué te ha aportado en lo personal estas experiencias? Primero, lo que me ha aportado Guatemala es el valor de la dignidad de pueblos humildes y de sus organizaciones en la defensa de los valores de esas humildes, de esas comunidades, ¿no? Donde se ha visto que la dignidad de un pueblo, a pesar de 30 años de conflicto armado, de napal, de envenenamiento, de arrasamiento de aldeas, algunas aldeas arrasadas hasta 32 veces, ha podido más que el ejército, que los intereses transnacionales, y siguen resistiendo a eso.
Y por otro lado, a mí lo que me ha aportado es clarividencia de quién es el enemigo y a quién hay que combatir. Mientras aquí, y perdonen la expresión, nos andamos con pajitas mentales, buscando enemigos entre los compañeros de clase, allá tienen bien claro, bien identificado al enemigo y tienen bien claro qué es lo que es. Lo que pasa es que también el enemigo, su estrategia es poco delicada y a quien le molesta lo quita de en medio, porque para ellos una vida de un maya cuesta muy poco. Evidentemente la lucha en Guatemala pone en riesgo la vida de los dirigentes, las amenazas son frecuentes, de hecho miembros de Siembra han recibido amenazas de muerte directamente, y ir ahí evidentemente supone riesgos que asumimos, pero lo que nos aporta es clarividencia sobre todo, y entender la solidaridad como una cuestión de ida y vuelta, y ese acompañamiento que nosotros hacemos, en cierto modo nos lo devuelven ellos, enseñándonos o dejándonos la luz clara de cuáles son los objetivos, cómo organizarse y cómo combatir al enemigo, ¿no? Tener bien identificado al enemigo y tener bien claros los objetivos y dejar las cuestiones menores de lado, porque en el fondo, insisto, se han jugado más de 300.000 vidas para defender la dignidad de una población tremendamente humilde y campesina, y para defender un proyecto que se basa fundamentalmente en el respeto a la vida, en el respeto a la tierra, en el respeto a los recursos naturales y en la soberanía de los pueblos, la soberanía sobre todo alimentaria de los pueblos, aunque ahora están trabajando por la soberanía energética también. Y yo creo que lo que más me ha aportado es esto, ¿no? Clarificar mis ideas. Y esto me sirve, evidentemente, cuando llegue aquí para intentar trabajar por crear ese tejido que identifique perfectamente al enemigo y no tratarnos como enemigos los que somos compañeros, aunque estemos en organizaciones distintas. Sí, salvando la distancia y salvando, digamos, la historia, la palabra en común es neoliberalismo, y lo estamos ya sufriendo aquí, ya hace tiempo que lo venimos sufriendo. Están en distinto desarrollo el neoliberalismo que está implantado en Guatemala, pero ¿cómo ves tú ahora mismo lo que nos está viniendo encima, lo que se viene encima aquí? Y un poco me gustaría que hablases, bueno, un poco de qué camino es el que tenemos que ir tomando en vista de cómo se llega un momento a desarrollar, hasta qué punto puede llegarse a desarrollar y llegar a las situaciones como la que se ha llegado a Guatemala. Yo no veo diferencias, las diferencias son matices, o la brutalidad con la que defienden los intereses el neoliberalismo en Guatemala, porque tienen gobiernos encabezados por criminales o acusados de crímenes, pero voy a hacer un paralelismo. Allá es bestial la implantación de las transnacionales por el control de los recursos energéticos y mineros. Pero ¿qué me dices de lo que está pasando aquí, por ejemplo, con la energía alternativa y la defensa del Estado sobre las hidroeléctricas que funcionan acá con un combustible que no tenemos, aunque le cueste al Estado millones y millones, casi 1.000 millones anuales para financiar estas hidroeléctricas, cuando resulta que tenemos recursos que no nos cuestan un duro, como es el viento, y han retirado y han castigado la energía alternativa para defender las hidroeléctricas? ¿O qué me dice de la decisión del gobierno encabezado por José Manuel Soria, me refiero al gobierno de Rajoy, pero la iniciativa encabezada por José Manuel Soria, en contra de lo que dice el pueblo canario y las instituciones canarias, de a toda costa ir a extraer el petróleo, el posible petróleo que hayan? O sea, el planteamiento del liberalismo es lo mismo. Vamos a por los recursos naturales, están yendo en plan bestia. En este momento hay una aceleración del expolio de los recursos naturales que hay en la naturaleza, sobre todo por estas grandes empresas, y son esas grandes empresas las que están imponiendo las políticas en los países. En Guatemala, quien financia al Partido Patriota, curiosamente se llama PP, igual que aquí, el Partido Popular, pero que defienden en el fondo, son la representación de esas transnacionales o de esas
intereses económicos que están en contra de los intereses de la población. Por lo tanto, el neoliberalismo hay que tener una visión global y por eso ese modelo de cooperación que hay con Guatemala o ese modelo de acompañamiento no es tal, sino es sencillamente una forma de establecer redes para combatir esas mismas políticas neoliberales que allá se ejercen de una manera y aquí de una manera más refinada, pero que en el fondo les trae sin cuidado a la inmensa mayoría de la población, porque lo que les interesa, insisto, el expolio. Cueste en vida, cueste compra de voluntades o cueste, en este caso, el envenenamiento de los mares, de la naturaleza, de las selvas y de los ríos allá. O sea, en el fondo estamos hablando de un neoliberalismo, del mismo planteamiento en todos los lugares, que cuando nos paramos a analizar, su intención es lo mismo, y utilizan cualquier medio para sacar esos recursos. Compra de poder, realmente gobiernan las transnacionales, gobierna el Fondo Monetario Internacional que financian a las empresas españolas en Guatemala, gobierna Bankia que financia empresas españolas en Guatemala y también acá gobiernan, insisto, el poder económico. Los otros, Rajoy y Otto Pérez Medina, son la servidumbre de esos intereses económicos y también de una oligarquía allá y acá. Representan eso, por lo tanto la lucha es la misma. Lolo, no sé si algo se nos queda, no sé si quieres contar algo más, porque es tan interesante este tema que estamos hablando y lo mismo se nos queda algo. Si quisieras aportar algo más, no sé, Hombre, yo no quiero hacer más extensa la entrevista porque será pesada, pero yo quiero incidir en la necesidad de hacer una denuncia internacional, tanto de colectivos como de organizaciones políticas y sindicales que luchen contra el neoliberalismo y sobre todo organizaciones que exijan el respeto a los derechos humanos y el respeto a los pueblos indígenas y el respeto a la madre tierra. En este sentido, voy a intentar llevar a cabo algunas reuniones para explicar la situación que se está dando en Guatemala, y no solamente para esto, sino para tomar iniciativas y dar a conocer esa realidad y denunciar al gobierno de Guatemala, al gobierno de España, a las empresas europeas y españolas instaladas ahí que están cometiendo crímenes y que están atentando contra los derechos humanos con la única finalidad de enriquecerse y expoliar esos recursos. Entonces, por lo tanto, habrá una campaña a desarrollar con este tema y de la que yo, en principio, soy responsable y a ver hasta dónde soy capaz de llegar. Pues nada, muchas gracias por darnos la visión ahora de Guatemala y por habernos explicado todas las cosas que pasan allí, que has tenido ocasión de ver con tus propios ojos. Bueno, gracias en especial a Hermes por hacerse eco de esta visita y de la realidad de Guatemala. Yo espero que esta difusión llegue sobre todo al máximo de responsables políticos, sindicales y de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos para, insisto, para que los compañeros que están dando la cara en Guatemala no se amilanen y no se pisen sus derechos y no se juegue con sus vidas y las de su familia.